Hace un par de años, los noticieros nacionales dieron a conocer un brutal caso de asesinato, más conocido como el crimen de los hermanos Rojo, posiblemente uno de los más impactantes de la crónica negra chilena. Alguien había entrado a robar a una casa en el sector de Puente Alto y se habría encontrado con dos menores de edad en su interior, Pablo y Esteban Rojo, de 17 y 7 años de edad respectivamente. Pablo, el mayor, se encontraba recostado en el living de la casa cuando fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente en repetidas ocasiones, haciéndole perder masa encefálica. A pesar de las graves heridas, el joven seguía con vida y logró resistir hasta que fue descubierto por sus padres. Menor suerte tuvo el pequeño Esteban Rojo, quien fue hallado en el segundo piso de la casa sin signos vitales y con el cráneo completamente destrozado. El arma utilizada parecía haber sido un martillo. Mucho hemos leído sobre asesinatos seriales y otros casos espeluznantes, pero lo cierto es que Chile en particular no se caracteriza por este tipo de crímenes. No es común que un ladrón entre a los hogares y mate a quien se le cruce, como podrían ser los casos de Richard Ramírez en Estados Unidos o Anatoly Onoprienko en Ucrania, quienes se colaban en los hogares y mataban a sus moradores sin más. No es algo común en Chile. Los padres de los chicos, Pablo Rojo Rodríguez y Janet Hernández, se habían juntado después del trabajo para irse juntos a casa. Mientras se acercaban a su hogar cerca de las 8 de la noche, Pablo Rojo Rodríguez se quedó conversando con un vecino mientras Janet se dirigió hacia su casa. De pronto salió evidentemente afectada y llorando por algo que vio dentro de su casa. Pablo cruzó un par de palabras con su mujer y se introdujo inmediatamente a la casa. El padre encontró a su hijo mayor, Pablo Rojo Hernández, tendido en el sofá y con el cráneo destrozado, aunque aún respiraba. Luego subió las escaleras en busca de Esteban el menor y lo encontró en una de las piezas, aunque ya estaba muerto hace varias horas. Salió gritando de la casa pidiendo ayuda. Janet seguía llorando en la calle mientras era consolada por sus vecinas. La policía no tardó en llegar ante los atónitos ojos de los curiosos. El único testigo del ataque era Pablo Rojo, quien se debatía entre la vida y la muerte. Los vecinos no habían visto a ningún sujeto sospechoso cerca del lugar durante el día, por lo que las indagaciones iniciales no dieron muchas pistas, más allá de que el ataque a los hermanos Rojos se había cometido entre las 12 y las 2 de la tarde. La policía comenzó de inmediato su labor para esclarecer el móvil del terrible asesinato e identificar al culpable. Al mismo tiempo, los medios de comunicación demostraron especial interés en tan espantoso hecho. La primera hipótesis que se barajó fue la de un robo fallido, el cual habría terminado en el ataque a ambos jóvenes. Sin embargo, las cerraduras no habían sido forzadas. Quizá algún familiar o conocido había cometido el crimen, pero no habían pruebas. Meses después, las sospechas recaerían sobre Janet Hernández, la madre de Pablo y Esteban Rojo. Y las primeras en creer que se trataba de un parricidio y no un asesinato por robo fueron sus compañeras de trabajo. Pero los vecinos que estuvieron en el lugar de los hechos cuando los padres encontraron a sus hijos en casa también tenían algo grabado en la memoria de ese fatídico día y que no les hacía sentido. Habían visto entrar a Janet en su casa, pero solo cruzó el jardín y apenas abrió la puerta principal, salió llorando y diciendo a su esposo que viera a Pablo, su hijo mayor, pues estaba sangrando. Cuando su esposo, aún en shock, le preguntó por Esteban, ella le dijo que estaba muerto arriba en el segundo piso. ¿Cómo lo sabía si solo había abierto la puerta de entrada? Poco a poco, la oscura verdad que ocultaba la familia Rojo fue saliendo a la luz y las evidentes incoherencias en la historia que Janet contaba a los investigadores la pusieron en la mira. Pero ¿era realmente posible que esta mujer fuese la asesina de su propio hijo? ¿Cuál podría ser el motivo de tan desquiciada acción? Janet Hernández tenía 40 años y trabajaba en una peluquería ubicada en el conocido centro comercial Caracol de Puente Alto, edificado a mediados de 1980. Una característica propia de este llamativo edificio, además de su particular forma, es que albergaba en su gran mayoría peluquerías atendidas por travestis y en donde muchos de sus clientes son delincuentes y traficantes, tanto a nivel nacional como internacional. Al menos así lo diría quien fue la jefa de Janet Hernández en una de estas exclusivas peluquerías. Marcela, un transexual que antes fue José Tomás Marín y que era jefa de Janet en la peluquería,
Declaró que ese día la sospechosa había solicitado permiso para hacer unos trámites, por lo que no tenía coartada alguna durante las horas en que se cometió el ataque en su casa. Posteriormente se había presentado a trabajar con otra ropa y sin demostrar nerviosismo ni angustia. Claro, en ese momento nadie sospechaba lo que había ocurrido, pero cuando se presentó a trabajar al día siguiente del asesinato y sus compañeras de trabajo estaban dispuestas a darle el pésame, se sorprendieron al verla sumamente arreglada y relajada, como si nada hubiera ocurrido. Según su ex jefa, Janet Hernández era una mujer que llegó a trabajar a su peluquería con una actitud sumamente sumisa, pero que, con los meses, empezó a mostrar un carácter competitivo. Solía enfadarse cuando algunos clientes pedían que otra peluquera los atendiera. Es más, todas sabían que Janet sentía envidia de Marcela y que también quería tener una peluquería propia. Luego hasta empezó a imitar su forma de vestir. Atrás quedaron los vestidos largos, poleras y jeans conservadores, para dar paso a una faceta más osada y juvenil. Usaba pronunciados escotes, minifaldas y pantalones muy ceñidos al cuerpo. Se maquillaba y preocupaba de tinturarse el pelo cada vez que podía. Incluso le contó a sus compañeras de trabajo que uno de los clientes le había coqueteado. Las chicas la alentaban a disfrutar su momento de gloria. «Aprovecha, niña», le decían. Después de todo, muchas veces la habían visto llorando en el balcón del centro comercial debido a problemas con su marido. A pesar de mostrarse como una mujer sentimental, Janet despertó cierto rechazo en su entorno laboral. Sabían que era sumamente ambiciosa y extremadamente celosa. Cuando el crimen apareció en las portadas de los diarios, muchas de sus compañeras pensaron que Janet podría haber sido la autora de tan terrible ataque debido, principalmente, a los celos extremos que ésta sentía por su esposo y por la amistad que compartía con Miriam Peña, conocida como La Rancherita. La policía seguía presionando a Janet Hernández. El desafortunado comentario que hizo fuera de su casa y frente a sus vecinos el día del crimen, en el que ubicaba el cadáver de su hijo menor en el segundo piso, mientras ella solo se asomó por la puerta de entrada, revelaban que Janet estaba ocultando algo. Su esposo, Pablo Rojo Rodríguez, la defendió ante el acoso de la prensa y la policía, quienes estaban interesados en escuchar qué tenía que decir al respecto. Sin embargo, cada vez que Janet hablaba parecía más sospechoso. Primero señaló como posibles autores del crimen a una pareja de peruanos que se habían ido a vivir cerca de su casa poco tiempo antes. Después a un amigo de su hijo. Luego habló de un sujeto llamado Carlos, el cual podía haber atacado a sus hijos y que, además, había abusado de ella años atrás. También aseguró que el día del hallazgo entró y salió varias veces de la casa y que vio a sus dos hijos, algo que fue rotundamente desmentido por todos los vecinos que estuvieron con ella ese día. Los investigadores no tardaron en darse cuenta de que Janet Hernández era una mitómana. El caso parecía haber dado un giro. La principal sospechosa del brutal ataque parecía ser la propia madre de los hermanos Rojo. Su esposo estaba completamente cerrado ante la idea de que Janet fuese culpable, pero la verdad comenzó a asomar poco a poco, desvelando que Pablo Rojo Rodríguez no era un esposo tan incondicional como parecía. Si bien se le veía muy afectado por la muerte de su hijo menor y el complicado estado del mayor, lo cierto es que tampoco le estaba pasando muy bien en su matrimonio. Contando con varios años de casado, parecía exhausto de soportar a su mujer, la cual lo celaba y humillaba constantemente. Habían discutido mucho durante el último tiempo y Pablo había hecho una de sus maletas, pues planeaba abandonar su hogar. Uno de los grandes problemas era que había trabado amistad por cuestiones laborales con Miriam Peña, la rancherita, cantante amateur de relativa fama en la farándula chilena. La joven había hecho buenas migas con Pablo, debido a que ambos tenían intereses musicales similares. Sin embargo, Pablo parecía haber intentado seducirla, aunque ella se negó. Esto había sido un simple intento de beso que no fue correspondido por Miriam, quien le recriminaba el hecho de que estaba casado. Pablo le habría llegado a proponer jugársela si ella lo aceptaba, pero todo solo quedó en palabras. Al parecer, Janet intuía que algo ocurría y los ataques de celo fueron terribles. Sobre todo cuando, por cuestiones de trabajo, Pablo debió pasar varias horas con la cantante. Poco duró el montón de mentiras con las que Janet planeaba ocultar su horrendo crimen. Una a una, sus declaraciones se iban contradiciendo y se volvían más absurdas.
además de mostrarse incomprensiblemente fría y pasiva, como si nada le hubiera ocurrido a sus hijos. No había lágrimas en sus ojos ni le temblaba la voz. Tampoco parecía indignada por las sospechas en su contra. La policía procedió a detenerla pocos días después. Por otro lado, Pablo Rojo Hernández, el hijo de Pablo y Janet, había logrado sobrevivir. Sin embargo, el pronóstico no era nada bueno, pues había perdido masa encefálica y si se recuperaba, quedaría con graves daños neurológicos. Con el pasar de las semanas y ante la insistencia de Janet sobre su inocencia, su esposo no dejó de visitarla. Daba entrevistas en televisión en donde la defendía. Sin embargo, luego de un tiempo desistió. Comenzó a comprender lo que realmente había ocurrido. Todo había sido parte de un plan. Janet lo castigó y atacó lo que él más amaba: a sus hijos. El juicio de Janet Hernández fue seguido de cerca por la prensa nacional. La estrategia de la defensa se basó en dejarla hablar largo y tendido frente al jurado, ya que las incoherencias y extraña actitud de la imputada podían influir a la hora de determinar su condena. La idea era que se le declarara mentalmente incompetente o esquizofrénica con el fin de no terminar en la cárcel. Hernández llegó a asegurar que podía comunicarse con su hijo muerto y que éste estaba bien en el cielo. También se dedicó a hablar sobre su capacidad de ver el futuro en sueños, pero nadie le creyó. La fiscalía sostenía que Janet era mitómana y celosa patológica y que esto no lo hacía en lo absoluto inimputable. El 8 de enero del 2010, en el Tribunal de Garantía de Puente Alto, el juez Renato Pinilla declaró a Janet Hernández culpable del cargo de parricidio y parricidio frustrado y fue condenada a presidio perpetuo, del cual deberá cumplir como mínimo 20 años. La familia de la acusada aseguraba que la PDI y Carabineros de Chile estaban obligados a resolver el crimen y que por ello forzó la investigación. Sin embargo, y a pesar de que nadie más fue testigo del crimen y de que el martillo nunca fue encontrado, todo apuntaba a Hernández como la autora del ataque, quien finalmente nunca ha reconocido su crimen. En marzo de 2014, Janet Hernández consiguió permiso para asistir a la graduación de su hijo Pablo Rojo. El joven, quien quedó con daño cerebral irreversible, ha permanecido con la familia de su madre, quienes cuidan de él. Tiene buena relación con su madre y se mantiene en contacto con ella, probablemente debido a un estado amnésico o de negación sobre lo ocurrido, según declararon algunos psicólogos. Pablo Rojo Rodríguez, el padre de los hermanos Rojo, se ha distanciado de su hijo, principalmente por culpa de la familia de Janet, según sus propias declaraciones. Actualmente se encuentra casado con Miriam Peña, la rancherita, con quien tiene 2 hijos. Pablo, el sobreviviente del brutal crimen, asegura haber perdonado a su madre a pesar de las secuelas físicas que le quedaron tras el ataque. Incluso la va a visitar al recinto penal. Un final un tanto irónico para uno de los crímenes más emblemáticos de la historia policial chilena. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.